¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Rubén Luengas. Estoy aquí en Contragolpe, un espacio pues que inauguré, fundé junto con José Benavides hace ya algunos años aquí en KPFK 90.7 FM Los Ángeles y kpfk.org, que se puede escuchar pues a nivel internacional. En esta ocasión estoy aquí como invitado, aunque tengo la invitación por parte de KPFK y de José Benavides para reintegrarme todos los miércoles a este espacio radiofónico. Pero quiero ser cumplidor, ¿verdad? No de que vamos a ver si podemos evaluar la situación y realmente incorporarnos. Les comento que estoy ahora sí. Cuando salí de Telemundo 52, incluso lo anuncié por ahí en las redes sociales y empecé muy bravo de que iba yo a hacer un libro y empecé con la investigación realmente. Después me ocupé en algunas actividades, luego entré a Univisión América a nivel de radio en un programa nacional que duró un año con excelentes niveles de ratings y que como ustedes saben fue cancelado el programa hace que serán mes y medio, 2 meses, algo así. Entonces, estoy haciendo ahora sí un libro. He anunciado que tendría al doctor Lorenzo Meyer. De hecho, le hablamos por teléfono hace aproximadamente 15 minutos. Nos contestó y ahorita, por algún motivo, no está entrando la llamada. Entonces, por eso estoy haciendo aquí un poquito de tiempo contándoles el asunto, porque la idea es hablar con el doctor Lorenzo Meyer, un historiador mexicano, escritor, periodista, profesor académico del Colegio de México y que todos los lunes participaba en una mesa de tertulia en el programa de Carmen Aristegui de todas las mañanas, que ha sido también cancelado recientemente. Me imagino que ustedes están perfectamente bien enterados acerca de lo que este programa significaba en el espacio radiofónico mexicano. Hubo una serie de problemas, está la versión de la empresa y hay un apoyo tremendo que está recibiendo Carmen Aristegui en la sociedad mexicana, que se interpreta porque su equipo de investigación, con este joven Lizárraga y otros muchachos que integraron su equipo de investigación, lograron documentar la existencia de la llamada Casa Blanca, así llamada, y otras casas, ¿no?, de Malinalco en el Estado de México, del secretario de Hacienda en México, en fin. Y pues medios internacionales han venido destacando que fueron despedidos esos periodistas y ese equipo que a fin de cuentas tuvieron que ver con esta investigación que puso en un predicamento al presidente de México, Enrique Peña Nieto. Uno de los, Sergio Aguayo, desde luego ahí, Denise Dresser y Lorenzo Meyer, todos los lunes. ¿No contesta? Ah, caray. Te voy a dar, I want to give you the other telephone number, the cell telephone number, cell phone telephone number. I have it here. And the home telephone number, please. Es porque el amigo que está aquí en la cabina no mastica el español. Pues qué raro, porque hace 15 minutos hablamos con Lorenzo Meyer. Ahorita le voy a marcar incluso aquí de mi celular. Pero mientras les digo que I have here two telephone numbers. Cell telephone number. You have to dial like that. And home telephone number, okay? Thank you so much. Bueno, ya estoy aquí dando el teléfono para que llamen. A otro, la opción. Entonces les estaba yo contando que ahora sí estoy haciendo un libro, ya de hecho llevo escrito bastante sobre este libro. No va a ser un libro estrictamente académico, porque no quiero que sea aburrido. No lo estoy haciendo así, pero evidentemente voy a hacer un análisis de mis experiencias, tanto particulares, humanas, algunas incluso familiares. ¿Ya lo tenemos? Oh, ya lo tenemos. Bueno, entonces, ahora sí, espérenlo, porque ahora sí estoy trabajando duro en ese libro. Una crónica, pero no una crónica nada más, sino una crónica que va acompañada de la idea que tenía yo sobre el periodismo norteamericano en los Estados Unidos al venir a los Estados Unidos, con ejemplos como lo de el caso de Watergate y muchos otros importantes. Edward Murrow, ¿no? Recuerdan ese hombre que dio la batalla en contra de este senador del macartismo, en fin, tremendo. Entonces, muchísimas gracias. Entonces resulta que ya tenemos a Lorenzo Meyer, luego les sigo platicando de ese asunto. ¿Cuál es el contexto de esta entrevista por la cual hoy estoy aquí en Contragolpe? Repito, agradezco mucho la invitación de KPFK y de José Benavides para que me reintegre al programa. Vamos a ver,
para poder hacer un programa como el que hacíamos con ustedes antes aquí, ¿no? Bien a fondo, bien en contexto, bien detalladito, con personajes importantes, como me hace favor el día de hoy de estar Lorenzo Meyer, doctor Lorenzo Meyer, del Colegio de México, hombre valiente, responsable, comprometido, no de ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Yo recuerdo aquellas columnas en aquel periódico Excelsior, no en el de ahora, en el de antes. Tremendo Lorenzo Meyer. Lorenzo, te saludo, te abrazo, te mando un fuerte abrazo hasta la Ciudad de México y gracias por aceptar esta invitación aquí de Contragolpe para hablar con la audiencia de KPFK. ¿Cómo estás? Primero que nada, buenas noches. Buenas noches, Rubén. Pues listo para la entrevista. Listo para la entrevista. Pues primero te quiero preguntar, es evidente que muchas personas que escuchan esta estación acá de KPFK Pacific Radio están conscientes de lo que ha ocurrido allá en México con la salida de una periodista como Carmen Aristegui. Les estaba diciendo, todos los lunes participaban ustedes en una tertulia, en una mesa de análisis, todos los lunes con Sergio Aguayo, con Denise Dresser, ustedes también ahora que terminó la relación con MBS, ustedes también decidieron obviamente salir y le han dado un apoyo abierto a Carmen Aristegui, pero más allá de Carmen Aristegui, evidentemente es un golpe a Carmen Aristegui, pero es algo más. Te quiero preguntar, ¿qué pudieras tú decirle pues a la audiencia de este espacio acerca de lo que ha ocurrido con la salida de ustedes de esta importante radio en México a nivel nacional? Bueno, Rubén, vamos entonces a poner un poco en contexto histórico, de historia reciente, la situación política de México y dentro de ese contexto, el de los medios de comunicación, y ya terminaremos en la parte de Carmen en concreto. Uh-huh. Como todos sabemos, el México del siglo pasado, del siglo XX, creció políticamente a la sombra de la Revolución Mexicana y de el sistema que terminó por cuajar una vez que la Revolución concluyó. El sistema autoritario, priista, presidencialista, que se fue viniendo abajo más o menos con lentitud, pero que para finales del siglo pasado, pues ya daba muestras de que había caducado. Y en el año 2000, cuando ya salen a la vida y están activos partidos de oposición, uno de derecha, otro de izquierda, el de derecha el PAN, un partido creado en 1939, y el PRD a la izquierda, creado después de la elección de 88 que Cuauhtémoc Cárdenas se presentó como candidato, uh-huh, y que hay muchas sospechas de fraude en su contra y que le dio el triunfo a Salinas, pero ya no podía seguir siendo el sistema el mismo. Entonces hay un surgimiento de una ciudadanía. Y finalmente, en el año 2000, el PRI sale de la Casa Presidencial, no de todos los estados, en algunos de ellos quedó en el gobierno casi intacto, de la misma manera como se vivía antes la política local, se siguió viviendo, pero en la nacional hubo un cambio. El PAN duró 12 años, 2 presidencias de 6, una con Vicente Fox, la otra con Felipe Calderón, pero lo que creíamos muchos que iba a ser el inicio de una democracia, de un sistema que iba a arraigar, no fue así. A mi juicio, la derecha panista tuvo casi pánico de la izquierda perredista, entonces encabezada por Andrés Manuel López Obrador, uh-huh, y buscó formas de apoyarse en el viejo PRI, de no dejarlo morir, sino de darle respiración de boca a boca y entre los dos poder hacer frente a la izquierda que estaba personificada entonces por López Obrador. Las elecciones de 2006 las ganó el PAN ya con una sombra, una duda sobre la limpieza de las elecciones. Luego vienen las de 2012, sigue esa sombra de duda, se va un poco perdiendo la esperanza,
buena intención de tener en México un cambio realmente sustantivo de forma de ejercer la política. La corrupción siguió más o menos igual, se acelera la guerra contra el narcotráfico, los derechos humanos pierden muchísimo terreno, entonces y además la economía no crece. La economía está dando bandazos, pero básicamente estancada. El crecimiento del Producto Interno Bruto mexicano, desde que empezó la crisis económica, ya en 1982 y hasta la fecha, en promedio el crecimiento de ese producto es del 2%, si le quitas el crecimiento demográfico es del 1% anual de crecimiento real. Es un crecimiento muy pobre para un país que necesita creación de empleos de alrededor de 1 millón de empleos al año. Entonces hay un problema político-económico y la esperanza de un cambio de fondo se va perdiendo. Llega el PRI otra vez al poder. Esto es muy importante porque en términos generales los sistemas políticos autoritarios latinoamericanos, a la hora de dar el cambio, el antiguo partido o grupo dominante se va perdiendo. En Chile, bueno, los pinochetistas no han desaparecido, pero ya no volvieron al poder. En la Argentina los militares están ahí, pero ya no volvieron al poder. En Uruguay, ni qué decirlo. En Brasil, pues, que es el país más grande, el Partido del Trabajo fue el que, para bien y a veces un poco para mal, pero el dominante. En México volvió el antiguo partido autoritario. Y es en ese contexto donde aparecen señales claras de que quieren el presidente actual y su partido volver a recrear en la medida en que les sea posible el antiguo sistema del siglo XX. Es decir, volver a juntar los hilos del poder, que los controle Presidencia, que su partido ya no podrá ganar el 80% del voto, pero podrá seguir siendo el partido mayoritario y con la alianza muy peculiar, pero sistemáticamente se ha estado cultivando, del Partido Verde Ecologista, que no tiene nada de ecologista. No, para nada. Que en este momento es ya es un ala del PRI. Entre estos dos, la posibilidad de mantener el control del Congreso, de volver a ganar las elecciones en el 2018, es muy alta, y entonces creo yo que estamos viviendo políticamente en México un intento de retorno, que no se va a poder volver exactamente al México anterior al año 2000 y mucho menos anterior a la antigua forma esa que se tenía en 1950, 60, 70, hasta 80, pues no se va a poder, pero lo van a intentar. Y entonces el control de la información política es importante. Tenemos que en México la mayor parte de la población pues toma sus noticias políticas de la televisión. Y en la televisión hay una televisora dominante. No solamente en México, sino también acá en los Estados Unidos. Let me tell you, déjame decirte, pero continúa. Sí, también acá. Y en el mundo en general, estudios muy serios revelan eso. La mayor parte de la gente se forma su opinión de la televisión. Adelante, Lorenzo Meyer. Pero aquí tenemos realmente a Televisa, como la segunda cadena de televisión que es TV Azteca, simplemente copió. Y Televisa nació con el PRI. Y esa televisora, en un momento de sinceridad impresionante, su dueño, que ya murió, pero su hijo es el que está ahora al frente, declaró que esa televisión eran soldados del PRI y del presidente.
más abierto ya no se puede decir. No, y también llegó a decir de manera muy abierta de hacer televisión para jodidos. Sí, que eso era lo que, en fin, la mayoría de los mexicanos estaban jodidos y había que hacer una televisión adecuada a sus gustos. Sí. La televisión se convirtió en una especie de ministerio de cultura y de una cultura de muy baja calidad que alentaba y alienta el conformismo. En realidad no es de extrañarse que Peña Nieto haya pedido a la televisora cuando era gobernador del Estado de México, hasta hay un contrato para que le enseñara cómo actuar, cómo hablar, cómo moverse en público. Y bueno, la esposa de Peña Nieto es exactriz de esa de telenovelas de esa televisora. Entonces, en la parte medular de la televisión ya tienen en realidad otra vez pues lo que siempre tuvieron, una forma de presentar la política que está de acuerdo con lo que el gobierno desea. Luego está la radio. La radio sí vivió un periodo de pluralidad, sí, pero vemos que con la salida tan abrupta de Carmen Aristegui, la segunda vez que la cortan de esta cadena de radio MBS, y las dos por presión de la presidencia, pues están volviendo a intentar clausurar, matar lentamente la pluralidad que sí había en la radio. La había, pero también con limitaciones. Déjame decirte, y va a ser parte, ahí lo narro en mi libro. En alguna estación de radio donde yo estuve, en un noticiario, estaba yo entrevistando al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que además era su cumpleaños, en una determinada coyuntura, y entró el gerente de la estación. No digo en el libro qué radiodifusora es, ni lo voy a decir ahorita, pero entró en un comercial, me golpeó en la mesa. Alguien había llevado un excelente café veracruzano que brincó hasta el micrófono, quedó cargado de café, y en el golpe dijo: aquí no existe el PRD. En esa época, en un comercial. Lo que pasa es que el gerente no se esperaba mi reacción. Le digo: no existe, entonces siéntese usted a conducir, y entonces yo me paro, y me obligaron a continuar después de la pausa. Pero en fin, yo también tengo mis anécdotas allá, pero en fin, déjame adelante. Preguntarte en qué año ocurrió esto. ¿En qué año ocurrió? Evidentemente Cuauhtémoc Cárdenas era todavía, se perfilaba para ser candidato antes de aquel debate en el cual fueron Zedillo y Fernández de Ceballos. Era el México todavía, cuando te dieron ese golpe y el café saltó, sí. Era el México del PRI, de los estertores, ya del último momento, en lo que creíamos que iba a ser el último momento del PRI. Exactamente. Yo estoy señalando que había una más o menos apertura en la radio en el 2000, 2005, 2008, en tiempos del PAN, más o menos, pero la radio sí tenía esa posibilidad de ser más plural, y desde luego la prensa de esos años ya no fue la de el periódico de Scherer, que el presidente podía correr de trasmano, pero hacer que el director del diario más importante pues quedara en la calle. La prensa escrita tiene también una cierta pluralidad, pero cierta, no es toda la que se pudiera, y hay una gradación. La más controlada, autocontrolada en buena medida, es la televisión. Ahora está perdiendo espacio la pluralidad en la radio. Y bueno, nos queda básicamente la prensa, que es una fuente de información que la mayoría de los mexicanos no acuden a ella porque no es su costumbre adquirir periódicos ni leer periódicos con contenido político. Se compra en las grandes grupos. En el caso de que se compre la prensa, se compra una que tiene poco contenido
político, y han abundado los periódicos que son regalados para que tengan publicidad y no te los cobran, pero que tienen muy pobre contenido político. Sí. Entonces en eso sí hay pluralidad, pero porque tiene una incidencia menor. La radio estaba teniendo una incidencia mayor, y ahí la independencia que Carmen Aristegui llevó hasta lo más lejos que era posible en México, se permitió con un grupo de 4 personas tener una unidad de investigación que puso realmente a temblar al presidente cuando sacó la noticia de la casa de $7 millones que tiene la esposa de Peña Nieto, y que está financiada por un contratista del gobierno sí, cuando Peña Nieto era gobernador, y del gobierno federal cuando Peña Nieto es presidente. Esa noticia, esa sola noticia que le dio la vuelta al mundo porque fue comentada en periódicos y televisoras extranjeras, le dio un golpe a la imagen tan cuidadosa, especialmente, digamos, creada por Televisa y el gobierno federal, de un presidente moderno, joven, con muy buena dicción, con una esposa bella, etcétera, y que estaba abriendo más y más a México al mundo, al punto de cambiar la legislación sobre el petróleo para que vengan otra vez las empresas privadas extranjeras a lo que queda. Por cierto, hoy es 18 de marzo. Exactamente, hoy es el día de la expropiación petrolera. El día de la expropiación petrolera, ¿no? Sí, vamos a necesitar otro 18 de marzo en algún futuro para recuperar lo que se perdió. Sí. Entonces tenía Peña Nieto muy buena imagen. 2 cosas, buena imagen, no interna, la interna nunca despegó las encuestas internas. La popularidad de Peña Nieto era baja, notablemente baja, en comparación con los primeros años de los sexenios anteriores. Pero en el resto del mundo manejaba bien esa imagen, hasta que llega el problema de los estudiantes normalistas de Guerrero, de la normal de Ayotzinapa, que desaparecen 43 estudiantes en una noche, y eso abre muchas preguntas más allá de lo de Guerrero y de Ayotzinapa sobre la naturaleza del gobierno, sobre la naturaleza de la relación autoridades-crimen organizado, sobre la ineficacia del gobierno para poder proveer al ciudadano normal, común y corriente de seguridad. Se abre de nueva cuenta el problema de el montonal de los miles de muertos en la guerra inútil contra el narcotráfico de Felipe Calderón, que es la manera como trató de ganar legitimidad y popularidad como un presidente fuerte que se enfrenta al crimen organizado, pero que realmente no logra su objetivo. Y en ese momento también Carmen Aristegui saca lo de el conflicto de intereses al más alto nivel del sistema político mexicano y golpea en la línea de flotación a la figura presidencial. Ahí está la explicación de por qué la empresa de manera tan abrupta decide acabar con la relación con Carmen, acabar con su unidad de investigación, poner unos lineamientos que de aquí en adelante todo lo que se investigue y en general todas las noticias que se den tienen que pasar primero por un director de noticias que les va a decir a los conductores qué áreas tocar y qué áreas no. Sí. Y bueno, estamos acercándonos a las formas tradicionales de control político, las que tenía México antes de la supuesta transición a la democracia. Sí. Yo digo que es supuesta, de hecho tú has escrito mucho sobre eso,
supuesta transición. Yo ahora me queda perfectamente claro, Lorenzo, eso fue cuento chino, fue gatopardismo, que todo cambie para que nada cambie. Ve lo que ahora ha dicho, de hecho, el señor Vicente Fox, que francamente, no sé, yo creo que necesita alguien que le revise el coco a este cuate. Se le tiró a la yugular a Carmen Aristegui ahora, además se me hace muy cobarde esto. Y no solamente eso, sino que se puso a decir también que ya, a dar consejos de padre, dice él, a los padres de Ayotzinapa, que andan muchos por acá precisamente en una caravana en los Estados Unidos, Sí. Que ya, oye, tengo que hacer una pausa, right now, tengo que hacer una pausa, Lorenzo, nada más dura unos cuantos minutos y regreso contigo. Estoy en vivo, en Contragolpe, con el doctor Lorenzo Meyer, protagonista sin duda también de este programa importante, que más allá de estos highlights o de estos momentos estelares que nos ha dicho del periodismo de este programa, fue la continuidad de un espíritu crítico y de temas que para otros medios eran intocables en la radio. Permíteme tantito, Lorenzo Meyer, estamos en vivo, regreso contigo en KPFK Contragolpe desde Los Ángeles, California. Bien, un saludazo para don Gregorio Luque. Qué gusto estar aquí en KPFK, de verdad, en KPFK en Contragolpe. Voy a pensar esta invitación que me hacen para hacerlo todos los miércoles. Usted sabe, nunca cobré un quinto, no cobraría un quinto nuevamente por hacerlo. Es gratis, por amor al periodismo y a los espacios libres. Lorenzo Meyer, entonces nos estás poniendo en contexto para llegar a este punto de la salida de este programa. Evidentemente hay muchos otros periodistas allí en México, que incluso se la rifan, se la están jugando, que tal vez no tienen internacionalmente los reflectores que ahorita este caso en concreto tiene, pero que están ahí, que están yo digo que su programa, más allá de lo de la Casa Blanca, etcétera, tenía una constancia de tratar temas. Yo lo escuchaba cada vez que iba a dejar a uno de mis hijos a Northridge por el freeway número 5, lo escuchaba a través del iPhone, muchos comerciales sin duda, como son este tipo de programas, pero yo no me perdía, trataba de no perderme la mesa de ustedes todos los lunes, ¿no? Y ante la crítica de otros medios en México que inclusive les denominaban a ustedes y a otros que andan como el eje del mal, o sea, está muy polarizado México, y de repente ahorita he leído algunas columnas miserables, verdaderamente viles respecto a la salida de Carmen Aristegui. Pero me decías del 2000, yo francamente cada vez estoy más convencido de que se aplican las técnicas que aplicó el señor Edward Bernays, llamado padre de las relaciones públicas en los Estados Unidos, que fue contratado desde muy joven por el presidente Wilson, sobrino de Sigmund Freud. Me queda clarísimo la manipulación que se sigue haciendo en el nombre de la democracia, de no sé cuántas cosas, y lo de México en el 2000, yo no vi ninguna transición, cambio de colores, de formas, de formatos, que todo cambie para que nada cambie. Yo creo que así fue, aunque en los primeros años, 2000, 2001, 2002, puede uno decirlo todavía con una cierta validez, se estaba en la indecisión de si seguir adelante en el proceso de transición y de ir más a fondo a la democracia. Es el momento en que se abre se hace esta ley de transparencia que realmente fue importante, que sí abre los archivos del gobierno para es correcto. El público. El Instituto Federal Electoral parecía una estructura más o menos independiente, y en algún punto a la mitad de la presidencia de Vicente Fox, cuando se dio cuenta de que en la siguiente votación, en la del 2006, podía ganar la izquierda, una izquierda bastante moderada. Bastante moderada, por supuesto. Porque es extraordinariamente moderada la izquierda encabezada por Andrés Manuel, pero finalmente la tradición de derecha del PAN y una clase empresarial, una clase económica en México que domina esos grandes grupos, estas grandes concentraciones de dinero, de las cuales pues Carlos Slim es el más importante, pero hay otros abajo de él similares que concentran, Slim tiene ahora 77,000 millones de dólares, o sea, en inglés es $77 billion, sí. En su familia. Bueno, en un país pobre,
ese tipo de concentraciones de dinero también son concentraciones de poder, y este poder le tuvo miedo a una, en fin, a una transformación no radical, porque nadie iba en contra del capitalismo, ni de la propiedad privada, ni nada. Ya la izquierda mexicana no significa atacar al capitalismo, significa moderarlo. Por supuesto, mira, tú te acuerdas, obviamente, Ramírez de la O, ¿no? Hubiera sido el secretario de Hacienda de Andrés Manuel López Obrador, ¿correcto? Sí. Él hubiera sido, bueno, fue uno de los 2 mexicanos que fueron invitados a la despedida de Alan Greenspan de la Reserva Federal en los Estados Unidos. O sea que ese hubiera sido el secretario de Hacienda, invitado a la despedida de Alan Greenspan de los Estados Unidos. Por favor, o sea, y toda la campaña mediática esta sucia de que ahí venía el López Obrador y que Chávez y a quitar casas, eso ya es fraudulento en sí mismo. Fíjate que ahora es interesante ver cómo están atacando al partido, digamos, más progresista y peculiar de España, el partido Podemos. Podemos, sí, claro. El establishment español lo ataca por sus ligas con Venezuela. Es lo mismo que hicieron con Andrés Manuel López Obrador. Como ya no estaba Moscú, el oro de Moscú tampoco podía ser el oro de La Habana, porque la pobre Habana ya ni oro tiene. Sí. Entonces, el tema anticomunista tradicional no se tocó, pero se tocó algo muy similar, poniendo al chavismo venezolano como un centro de conspiración, y que México se haría chavista con Andrés Manuel López Obrador, como hoy están señalando al partido de Pablo Iglesias en España, al Podemos, con la misma etiqueta. Es una falta de imaginación la de la derecha, pero al final tuvieron éxito. Hay en la sociedad mexicana una parte muy conservadora, muy miedosa, muy mal educada en el sentido político, y el resultado es esto, es lo que tenemos ahora. El gobierno actual tiene una, las encuestas de opinión le dan un rating muy bajo, pero se votó no la mayoría. Oye, Lorenzo, antes de entrarle nuevamente al tema directamente de lo de Carmen Aristegui, de la salida, y preguntarte concretamente, o sea, ¿tú crees, como se dice, que fue la mano del gobierno de Peña Nieto, presionaron a los Vargas? Bueno, ya me fui a la pregunta que estaba yo postergando, pero te la hago primero. O sea, ¿es una decisión de presión del gobierno mexicano para decirle a los Vargas, señores Vargas, dueños de Multivisión, ¿quieren problemas con el gobierno? Ok, entonces corran a Carmen Aristegui, a Lorenzo Meyer y a todos ustedes. Pues sí, porque eso es muy fácil la respuesta, porque ya ocurrió en 2011. En 2011, cuando de un día para otro se lanza la propia empresa contra Carmen y dice que violó la ética profesional de la empresa, porque en el noticiero, comentando lo que se había dicho en el Congreso de la Unión, es una noticia, que en el Congreso de la Unión se pregunte si el presidente Felipe Calderón es un alcohólico, es decir, si hay momentos... Fernández Noroña, que era diputado, ¿no? Fernández Noroña que lo preguntó, que pierde la posibilidad de razonar, porque en la tarde ya estaba sistemáticamente, según esta versión, yo no lo sé, estaba bajo la influencia del alcohol. Entonces Carmen Aristegui pregunta muy oportuno, y pide a la presidencia que aclare eso. Bueno, de ahí viene, de los Vargas, dicen, esto es violar la ética, para afuera. Por favor. Luego, la reacción de la sociedad y el que el gobierno no les cumpliera bien a bien lo que querían los Vargas, hace que se reinstale a Carmen Aristegui, y que un tiempo después el propio Joaquín Vargas, en público, como dice una canción popular mexicana, en público de la gente, señaló que la presión para quitar a Carmen vino de Los Pinos. Sí, en la Casa Lam, si no mal recuerdo, en la Casa Lam hubo un acto ahí, y le dio el apoyo a Carmen en ese contexto, en esa ocasión.
lo manifiesta de una señora Sota, que estaba a cargo de la comunicación social de Los Pinos. Ella pidió a Vargas que Carmen dejara de existir como conductora de programas. Entonces, no me estoy imaginando cosas. Estoy viendo la segunda edición de ese incidente que ya pasó y que el propio Joaquín Vargas aceptó. En esta ocasión, ¿cuál es el motivo? El motivo es un motivo tan sin sentido. Carmen y su equipo de investigación decidieron unirse a una plataforma que puso el gobierno holandés y la comunidad europea, que se llama Mexico Leaks, a semejanza de otras similares que se tienen en otros países del mundo, para que si un ciudadano conoce de un acto de corrupción, pueda comunicarse con esa plataforma, el documento, el leak que tiene, pero para no sufrir represalias, para que no haya ninguna forma de que se sepa de dónde vino la información. Para eso está esta plataforma, que es gratuita. A MBS no le iba a costar nada. Y que además forma parte de la tradición del periodismo en diferentes partes del mundo. Había medios que inclusive tenían algún tipo de buzón para que la gente fuera a dejar. Exacto. O sea, no es nada nuevo. Periodistas como Manuel Buendía, que fue asesinado, por cierto, y muchos otros, entonces, bueno, así trabajaban. ¿Cuál es la razón? MBS dice, no me avisaron. Y entonces publica planas enteras durante 3 días en los periódicos y en todos sus noticieros diciendo que eso era un abuso de confianza, que era una cosa intolerable. Pero ¿de dónde les viene? Quizás sí, es decir, Carmen o los suyos debieron de haber ido, señora Vargas, fíjese que tenemos ganas de entrarle a esa plataforma. Sí. ¿Qué le parece? Yo pienso que sí, yo cuando vi eso pensé, bueno, ¿y por qué no fueron a informar? Yo, como no conozco los intríngulis del asunto, pero vaya, trabajas para una empresa, esa parte creo que pudo haber sido correcta, ¿no? Haber dicho, a ver, queremos hacer esto, ¿no? Sí, ok. Ahora, en una empresa, yo creo que en todas las empresas, hay un montón de incidentes entre el jefe y los subjefes y los últimos subordinados, y cada vez que pasa una de esas, tú corres a alguien, pues tendrías que estar rotando el personal el 100% cada año o algo así, porque en todas hay momentos de tensión entre el jefe y el subordinado. Claro. Pero haber sacado en toda la prensa nacional durante 3 días un ataque de la empresa a su propia conductora, y luego correrle a las 2 personas que son claves en su pequeñísimo grupo de investigación, son 4 los del grupo de investigación, le corres a 2 y además dices, de aquí en adelante las noticias y los temas de investigación tienen que ser consultados todos. Sí. Ya me imagino consultándole a Vargas, oiga, vamos a hacer una investigación sobre la casa del presidente. Bueno, lo último que diría es adelante, siempre diría no. Oye, es ridículo, pero es que dicen, no, aquí no se va a censurar absolutamente nada, y todos los pueden participar, todos los conductores, pero lo va a decidir el director de noticias, pueden ir a una junta editorial, y todos pueden participar. No me imagino a Carmen ahí, dirimiendo, por ejemplo, con el muchacho de la segunda edición, Luis Cárdenas, algo así, que hizo un video vergonzoso, además diciendo que a él nunca le han censurado sus investigaciones, y como alguien oportunamente preguntó, pues es que no le conocemos ninguna. Sí. Pero en fin, no se trata de tirarle tierra a estos cuates. Pero la causa formal es tan falta de sustancia que no puedes menos que dudar de ella y pensar que con noticias como la Casa Blanca, noticias como la forma de conducirse de el encargado del PRI en el Distrito Federal, que tenía más bien un círculo de prostitución pagado con el dinero del partido, Cuauhtémoc Gutiérrez, o la casa de Malinalco, del secretario de Hacienda, todos esos temas, ahí ves que clarito que esa es el enojo del gobierno
contra Carmen. Esa es la verdadera razón. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Pues se ha presentado, ella dice, es evidentemente un atentado contra la libertad de expresión. Y luego hay una frase que de Carmen me ha llamado mucho la atención. Dice, nadie lo ponga en duda. Esto es una lucha por nuestra libertad. Y ya he escuchado yo algunos personajes que andan, que se mofan, que se burlan de aquello, que hablan de un ego enorme de Carmen Aristegui, de un protagonismo, de una habilidad, dicen, para sus salidas de los medios y capitalizarlas a su favor. Como capitalizarlas ¿cómo? No, yo he escuchado esas críticas, no es mi postura de ninguna manera. Pueden leer algo que he escrito en rubenluengas.com, donde lo dedico a ustedes, muy humilde, desde mi página rubenluengas.com. Pero me refiero, leí algo, no sé si es verdad, pero lo voy a decir. Dicen que Ciro Gómez Leiva dijo que incluso tenía que ofrecer disculpas por esto que mencionabas desde el PRI. No sé si es un comentario real de Ciro Gómez Leiva, si lo es. Sí es. Ah, sí lo es. Sí. Híjole, pues qué cuate, ¿qué le pasa a este cuate, mano? Bueno, pues que el poder está concentrando otra vez el control de la información con la ayuda, entre otros, de Televisa y de gentes como Ciro. El fenómeno de una vuelta al pasado, yo no creo que se pueda reeditar el pasado, es imposible, pero que tienen ganas de hacerlo, sí. Ahora decir, esto lo hace Carmen para mejorar su posición, pues ¿cómo? Porque ahora, ¿quién de los personajes que controlan la radio, que son muy pocos en México, todos crecieron bajo el PRI, todos hicieron sus cadenas de radio bajo el PRI, uh-huh. ¿Quién se va a atrever a volver a abrirle el espacio a Carmen? Si Carmen es racional, debió de haber sido pues como Ciro Gómez Leiva, y así le iría bien. Uh-huh. Entiendo más de lo que te imaginas, eso sí. Otros valores, sí. Entonces decidió ir por ese camino, y no es la primera vez, si es la tercera o cuarta vez que toca los límites de la tolerancia del sistema. El primero es cuando llamó la atención sobre el padre Maciel y que le cerraron su programa de televisión. Círculo Rojo, ¿no? Sí. Círculo Rojo. Además sacó también en ese programa algo sobre Jacobo Zabludovsky en el 68, ahí también, creo que duraron 4 programas, duró ese. Pero luego la historia la reivindicó, porque lo del padre Maciel, ahora ya hasta el Papa, sí, dice que era un enfermo. Ah, no, pero totalmente, sí. Y eso lo propuso Carmen hace años. Sí, sí. Y no quisieron verlo, uh-huh. Ni la clase alta mexicana, que lo protegía como si fuera un desvalido, ni la Iglesia Católica de México, ni en el Vaticano. Sí. A ese tema, fíjate, curiosamente, en el Canal 40 también le entró Ciro Gómez Leiva, aquel Ciro Gómez Leiva, el otro, el que hacía otro tipo de periodismo, en el Canal 40 también le entró. Oye, aparte de lo que tú dices, de están concentrando todo el poder y tal, hay factores de envidia. Leí un artículo, y lo voy a decir, un artículo en el Excelsior de Pepe Cárdenas también, a quien a Pepe Cárdenas lo corrían mucho. Yo me acuerdo muy bien. Conviví con Pepe Cárdenas en lo que era Imevisión, que recuerdo incluso, luego yo lo sustituí, cosa que en un programa de Estéreo 101, que realmente me siento mal de haberlo hecho en aquella ocasión, porque en esa época a él lo corrían y hacía buen periodismo. Entonces gente que lo corrían como signo inequívoco de que molestaban lo que hacían, ahora están todos así como soldaditos. Pues sí, porque Carmen puso los estándares muy altos. A la hora de quitarla, bajan los estándares, y los que estaban abajo, entonces en términos relativos suben, y creo que desearían que nunca jamás volviera a aparecer ni Carmen ni algo similar a ella, porque los rebasó con mucho, y insisto, en términos relativos, pues si ya no está Carmen, todos los demás suben. Este es un juego suma cero. Sí. Lo que pierde Carmen lo ganan los otros. Uh-huh. Tú como historiador me recordarás quién dijo esta frase, fíjate que no me acuerdo. Hay alguien importante en México que dijo: México es una llanura, el que saca la cabeza se la cortan,
y no encuentro al autor, pero en este caso este coro de alabanzas al sistema y al gobierno, bueno, Gaby, Carmen sacó la cabeza para no sumarse a ese coro, no se sumó y vámonos, le cortaron la cabeza. ¿Cómo ves eso? Sí. Además, pero ella, todo me permite suponer que sabía lo que se estaba jugando. Sí, lo creo. Sin embargo, quiso seguir adelante. Es raro en México que ese tipo de personalidad, ese tipo de conducta. Ahora, tiene el apoyo de una parte de la sociedad mexicana. Yo no creo que la sociedad mexicana salga a la calle a defender a un conductor de radio, excepto a Carmen. Yo no veo si han corrido a otros, a Pedro Ferriz, por ejemplo, que ya no encuentra lugar, pues yo no vi ninguna manifestación en su favor. Sí, no. Quiere decir que aquí hay un elemento extra que no sé cómo vaya a jugar en el futuro. No sé hasta qué punto la presión desde abajo, como cuando el problema en 2011, vuelva a desempeñar un rol, un papel en que ahorita es un juego en la cúspide del gobierno y en la cúspide empresarial de los medios de difusión. La otra pregunta que te iba a hacer, en el contexto de todo lo que narras, ¿por qué Andrés Manuel López Obrador, dicen algunos, insiste por la vía electoral, con antecedentes de lo que tú, pues de manera muy prudente, creo también, para mí fueron asquerosas los dos procesos electorales, tanto con Calderón como el anterior con el señor Peña Nieto? Me parecen, yo estuve cubriendo en ambos casos, muy sucio todo el asunto, pero sobre todo te digo muy sucio desde el punto de vista de todo esto de la publicidad, de la propaganda, de aprovecharse de la ignorancia de mucha gente. ¿Por qué por un caminito donde sabe perfectamente que hasta van perfeccionando la maquinaria para que no pase? Muchos dicen es la hora del paro nacional, es la hora de la desobediencia civil, dice Noroña, de inventar otros caminos porque es legitimar a esta partidocracia, ¿verdad? El PRD, los que creyeron que el PRD era una cuestión de reserva moral, ya ven que no es cierto. Este partido, el Verde Ecologista, por favor, de risa. O sea, la corrupción se ha coagulado en las arterias de México, y los partidos no están ajenos a esto. Y nuevamente insiste López Obrador por el camino electoral. Yo ya veo cosas muy extrañas nuevamente. Tú dijiste, muy probablemente van a volver a ganar las elecciones. No, sí, y además una acotación, el Partido Verde no es un partido de risa, el Partido Verde es un sector más del PRI, claro. Es un sector que está bien manejado en la mercadotecnia, que tiene candidatos guapos, jóvenes, como si fueran todos actores de televisión, y hay un sector del público mexicano que se traga los eslogans del Partido Verde, que son eslogans facilísimos. Por ejemplo, pena de muerte a los secuestradores. Sí. Suena bien, ¿verdad? En una sociedad que sufre del secuestro de esta manera, pero nada más ponte a pensar. Pues a los que tienen secuestrado el país habría que aplicárselas, a los que están secuestrado, a lo que un amigo mío llama la escoria ladrona que está secuestrando a México. Pero fíjate lo que significaría en el sistema de justicia mexicano, en donde no hay ninguna posibilidad de creer en ese sistema, ¿a quiénes les aplicarían la pena de muerte? ¿Cuándo tendrías tú a los verdaderos culpables en la cárcel y luego ejecutados? Muy pocas veces, porque la historia de ese sistema es que en la cárcel hay, yo creo que tantos inocentes como culpables, están mitad y mitad, y una buena parte de los culpables no llegan pues porque tienen forma de evadirla. Entonces el eslogan del Partido Verde, que es de lo más irresponsable, pero suena bien a una gente que está angustiada y enojada, por eso sí que los fusilen, que los Claro, absolutamente. Pero nos quedan 7 minutos, Lorenzo Meyer, y los quisiera aprovechar pero yo te planteaba lo del camino electoral, veo mucha frustración de mucha gente, veo desesperanza, muchos mexicanos que están acá ya no quieren ni pararse en México, les da pánico.
ir a México. Bueno, los entiendo. Si yo estuviera allá, hubiera decidido ir allá y hacer mi vida allá, pues sí, lo pensaría 2 veces antes de venir acá. Pero, ¿cuál es el otro camino? El camino de la revolución armada, hace tiempo que, creo yo, se cerró. No es este siglo, Sí, no es principio del siglo XXI, no. el volver a tomar el camino de Madero y luego de Villa y de Sí, Zapata. sí. Entonces, ¿cuál queda? El de decir, está Javier Sicilia, con el poeta al cual le mataron a su hijo, Sí. y que creó este movimiento por la paz, con justicia y dignidad, que dice no votemos y vamos a proponer la creación de un mecanismo que nos permita hacer una nueva constitución y acabar con los partidos y el sistema como está. Suena bien, pero es imposible a mi juicio. Sí, está complicado. Sí. Para que el no voto acabara con ese sistema, se necesitaría convencer a la mayoría de los mexicanos, pero se necesitaría hacerlos militantes de esta nueva fórmula, y yo no veo más que a un puñado de ellos por ese camino. Entonces, la otra es, Andrés Manuel dice, bueno, vamos a ver si Morena lentamente, yo no sé qué quiere decir lentamente, si quiere decir 10 años, 20 años, un siglo, no sé, un milenio, Ay, Dios mío, sí. echar las bases, no para ganar en esta ocasión, sino para tener un partido honesto, real, y que poco a poco, así al estilo, digamos, humilde, de la larga tarea, como decía el PAN, fíjate, se parece en eso al PAN de los orígenes, al PAN que parecía al PAN histórico, realmente sincero, al PAN histórico, que hablaba de la larga brega, una brega de siglos para transformar a México. Cuando el PAN llegó, pues lo que hizo fue transformarse el PAN y seguir México como estaba antes. En esta tesitura está la idea de López Obrador. Vamos a hacerlo no es una gesta heroica, no pide mártires, pide gente honrada que sistemáticamente trabaje poco a poco por ir creando un núcleo político organizado con valores que sí sea congruente con su conducta. Ahora, yo no sé si lo logrará, pero esa es una vía. La otra vía es la de Javier Sicilia. Y también creo que anda Raúl Vera un poco por ahí, o las dos, intentar las dos. Lorenzo, nos quedan 2 minutos y medio. Algo que mis preguntas en la conversación contigo no hayan generado, hay mucha gente que noto a través de Twitter que nos están escuchando desde México, veo mucho movimiento, y acá también en los Estados Unidos. Algo que les quieras decir a manera de conclusión de esta reflexión, que te agradezco mucho que hayas aceptado tener con este espacio de contragolpe de KPFK en Pacifica Radio. No, bueno, el que agradece soy yo porque me das este espacio en un momento en que sí lo necesitamos. Claro. Pues la única idea que me queda es en relación a lo de Carmen, en relación a la cerrazón de los espacios en la radiodifusión y en general en los medios, es que Carmen ya hizo hasta más de lo que se le podía pedir. Ahora es el tiempo de la sociedad. Es el tiempo de la sociedad, claro. Tiene que salir. Tiene que no nada más ser espectadora de este drama y ver y decir, pobre Carmen, qué barbaridad, Juana de Arco, ya la quemaron. Tiene que entrar también. En un principio hubo una manifestación frente a MBS en donde se llevaron las 170,000 firmas pidiendo que ese espacio no se cerrara, pero deben de haber más de esas manifestaciones. Totalmente de porque acuerdo. No es por Carmen finalmente. No es por ella. A mí Carmen sí, en lo personal, es un personaje entrañable, pero supongamos que haya mucha otra gente que diga, no, pues sí, tenía un ego muy grande, etcétera. Es que
la lucha no es por ella, es por la propia sociedad mexicana. Es lo que digo allí en mi página, que fue un golpe contra Carmen, fue un golpe contra el periodismo y a fin de cuentas contra la sociedad, pero como tú dices, es la hora de la gente, de la sociedad. Vamos a ver si responden. Lorenzo Meyer, te agradezco mucho y estoy evaluando el continuar con este programa todos los miércoles, entonces espero que en un futuro aceptes otra invitación a este espacio para dialogar. Claro que sí, Rubén. Buena suerte allá a ti y a los paisanos en Estados Unidos. Te agradezco mucho. Un fuerte abrazo para Lorenzo Meyer. Esto quedará luego subido en rubenluengas.com y en otros medios por ahí que lo estarán jalando. Te agradezco mucho, Lorenzo. Un fuerte abrazo y seguimos platicando.